Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíes a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y que todas las cosas que hagamos en este lugar sean para glorificarte a ti, para exaltarte, para que Jesucristo sea exaltado. También, Señor, nos presentamos delante de ti, creyendo y confiando en la palabra que tú dijiste, que dejen que los niños vengan a ti, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy queremos también tener la oportunidad de presentar a David Jr., presentarlo delante de ti, Señor, y que seas tú que lo recibas, y que seas tú que lo bendigas, y que seas tú quien lo guíes en todas las cosas. Te amamos, Señor, y hemos orado en nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este es un servicio que vamos a hacer donde principalmente lo que queremos hacer es presentar a Davidcito, pero también aprovechar el momento para predicar la palabra de nuestro Señor y que sea glorificado en medio de nosotros, porque no hay otra cosa más importante en nuestras vidas que Jesucristo sea exaltado. Amén. Y voy a predicar un poquito sobre el Espíritu Santo, así que vamos a Juan, capítulo 16, en el versículo... déjame ver si lo encuentro, porque ahora se me olvidó cuál era el versículo. Versículo... Ya mismo lo encuentro. El versículo 7, Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque me voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y este es un versículo importante porque es el momento en que Jesús le dice a sus discípulos: es importante que yo me vaya, no voy a estar aquí físicamente todo el tiempo, no voy a vivir todo el tiempo con ustedes, porque principalmente Jesús vino a la tierra para cumplir un propósito, y el propósito era morir en la cruz, no era vivir en este mundo. Por eso Jesús no tuvo familia, o sea, no, simplemente Él hizo su ministerio, terminó su ministerio, murió, resucitó y se fue al cielo. Pero había algo muy importante, y es que el ministerio de Jesús tenía que continuar. ¿Y qué finalmente es el ministerio de Jesús? Bueno, que todas aquellas personas que estaban muertas al pecado pudieran conocer que Cristo nos salvó por medio de su muerte y su resurrección. Así que al final del día, todo el propósito eterno desde el día cero era que el mundo conociera que Dios se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó. Ahora, la pregunta sería: si Jesús no está en la tierra, ¿cómo se va a compartir ese mensaje? Porque si Él hubiese dejado ese mensaje plenamente a los hombres, el hombre no tenía la revelación suficiente como para entender el mensaje claro. Así que era muy probable que sus discípulos terminaran enseñando cualquier otra cosa, o terminaran enseñando judaísmo, porque era lo que habían vivido todo su tiempo. Solamente habían tenido 3 años de ministerio con Jesús, y ahora Jesús se murió. Así que Jesús deja entonces al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que sea el Espíritu Santo el que guíe ahora a sus discípulos, no por la idea de ellos o por las enseñanzas que ellos recibieron, sino por una guianza espiritual. O sea, que sea el Espíritu Santo revelando directamente al hombre. Y Jesús dice: a usted les conviene que yo me vaya, porque hay algo interesante, y es que uno se acostumbra a las personas, se acostumbra al ambiente, se conforma al ambiente y no crea cosas diferentes, o no busca cosas diferentes. Y si Jesús hubiese quedado en la tierra, pues sus discípulos se hubiesen acostumbrado a las enseñanzas de Jesús, a seguir a Jesús, y no hubiesen hecho todo lo que hicieron. No es hasta que Jesús muere, resucita y se va, que en el libro de Hechos nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo, vamos entonces al libro de Hechos, en el capítulo 2, vamos a ver entonces cómo el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, y ahora los discípulos pueden hacer el trabajo al que Jesús les envió. Y importante es que ellos no podían hacer nada sin el Espíritu. Si no era por la guianza del Espíritu, no lo iban a poder hacer, porque precisamente no tenían todo el entendimiento. Igual que nosotros, que leímos la Biblia un día y yo no entendió nada. Y no fue hasta que oraste y que pediste que el Espíritu Santo te guiara, o que el Espíritu Santo usó a otra persona para revelarte esa palabra que estaba escrita ahí. Así que los discípulos, igual que nosotros, necesitaron del Espíritu Santo para poder entonces ir a hacer el mensaje que Dios les había dado por medio de Jesucristo. Y Jesús dice: a usted le conviene que yo me vaya, yo me voy y les voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que los va a guiar. En el libro de Hechos, en el capítulo 2,
Habían pasado ya 50 días que Jesús había muerto. Este es el día de Pentecostés, donde se celebra la fiesta de Pentecostés. Y miren lo que sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos los discípulos, aquí estaban, Hechos capítulo 2, aquí estaban no solamente los discípulos de Jesús, sino que estaban muchos de los seguidores de Jesús, los discípulos de los discípulos, o los estudiantes, o la gente que acompañaba a todo este grupo. Y dice, de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que las expresasen. Y aquí es donde precisamente nace la iglesia. Este es el día donde nació la iglesia. Acuérdense que si nosotros vamos a Génesis, donde Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 2, versículos 5, 6 y 7, donde Dios crea al hombre, dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra, hizo barro y lo formó, pero después sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, se formó la iglesia. Ese es el nacimiento de la iglesia. Es como si la iglesia hubiese sido formada por barro ahí. Y Dios le dio forma a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre sus discípulos, es el nacimiento. Es cuando Dios sopló aliento de vida a esa iglesia. Ahí es que ellos fueron finalmente cuerpo de Cristo. Antes de eso era un cuerpo sin vida. Todo el mundo sabía que eran seguidores de Cristo. Todo el mundo sabía que habían estado con Jesús, que eran sus discípulos, pero no caminaban como el cuerpo vivo. No es hasta que viene el Espíritu Santo sobre ellos que ahora ellos son un cuerpo que está vivo, un cuerpo que da testimonio de que Dios les dio vida y que Dios es quien los está guiando ahora. Y la primera expresión de ellos, a mí me gusta porque la primera expresión de los discípulos cuando nace la iglesia es hablar. Ahora, muchas veces nos enfocamos en que hablaron en lengua, pero lo importante no necesariamente es el que hayan hablado en lengua, es lo que hablaron. Porque aquí, al final del día, lo importante no es hablaron otros idiomas, hablaron otras lenguas o dijeron otras cosas que ellos no entendían. Es lo que hablaron, es lo importante. Porque la iglesia no tiene como propósito que la gente vea la iglesia. La iglesia tiene un solo propósito y es que la gente escuche lo que Jesús dijo. Y cuando tú lees este capítulo o lees estos versículos, mira lo que dice el versículo 12. Desconcentrados y perplejos se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, o sea, que gritó, compatriotas judíos, todos ustedes están en Jerusalén. Dejen explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en estos días de Dios, en estos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos, las hijas profetizarán, tendrán visiones y los jóvenes soñarán sueños. Entonces, al final del día, lo que está pasando aquí es lo que había sido profetizado, que el día en que Jesucristo muriera, resucitara, Dios iba a derramar su espíritu sobre los hombres y ese día iban a ser la iglesia, iban a ser un cuerpo que ahora iba a traer el mensaje de Dios a la tierra. Y esta gente, ¿verdad? El profeta Joel dijo en el capítulo 2, dice, ellos van a profetizar, van a hablar otros idiomas, pero lo que él está diciendo es, van a hablar el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo que quien único lo había traído era Cristo, ahora lo va a traer todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está lleno del Espíritu Santo. Porque al final del día, lo más importante no es, como dijo ahorita, el que ellos hablaron otro idioma. Lo importante aquí es el que ellos estaban hablando el mensaje de Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros perdemos de perspectiva la importancia de lo que pasó con las lenguas. Decimos, pues, si alguien tiene el Espíritu Santo, habla en lengua. Pero es que lo importante no es que hable en lengua, lo importante es el mensaje que habla esa persona. Porque es un mensaje que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Si nos vamos aquí mismo en este capítulo 2, en el versículo 31, dice, miren lo que dice Pedro aquí en su predicación. Dice, fue así como
previó lo que había de suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera corrupción. Entonces, este es precisamente el momento donde Pedro, finalmente termina diciendo, lo que pasa es que ustedes no entendieron el mensaje. Lo que pasa es que ustedes no entendieron lo que estaba pasando. Ahora, ya para ir concluyendo, una de las cosas más importantes aquí es que Pedro no está hablando en su idea. Pedro está hablando guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro ahora puede hablar este mensaje que antes él no entendía. El mismo Jesús le dice en el capítulo 14, capítulo 15 y 16 de Juan, en varias ocasiones le dice, yo tengo un mensaje para ustedes, pero ustedes no lo van a poder comprender. Todavía no tienen la capacidad de comprenderlo. Tanto así, si ellos hubiesen entendido que Jesucristo era obviamente el Mesías, o que Jesús era el Mesías, cuando Jesús lo crucifican, hubiesen estado en la cruz allí con él. Pero ¿por qué no? Porque si lo hubiesen entendido, decían, él lo van a crucificar ahora, pero en 3 días va a resucitar. Pero ellos no lo entendieron. Ellos pensaron que se les acabaron todas las esperanzas. Y arrestaron a Jesús, lo mataron, y ellos dijeron, se acabaron todas las esperanzas. Así que es ahora que Pedro puede hablar así. Es ahora que Pedro puede decir, es que Él es el Mesías, es que Él iba a resucitar, es que Él es el Hijo de Dios. Es que nosotros no lo entendíamos. Él, aquí en el versículo 36, miren cómo ahora cambió el lenguaje de Pedro. En el versículo 36 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ahora, fíjate que ya Pablo, este mismo Pedro que en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Es el mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso te lo dejaron, eso te lo reveló el Espíritu Santo, eso tú no lo entiendes. Jesús le dijo a Pedro, tú dijiste eso, pero no lo entiendes. Pero ahora Pedro lo está hablando con autoridad. Ahora Pedro dice, es que ahora sí que yo lo entiendo. Al que ustedes crucificaron, ese es el Mesías. Ese es el Señor y el Cristo. El Cristo es el Mesías, el que tenía el propósito de morir, resucitar para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando Pedro habló en esa mentalidad y con ese conocimiento, ahora no solamente en una idea, sino que ahora Pedro está hablando en el conocimiento de la verdad, porque es el Espíritu Santo quien está usándolo para hablar. Mira lo que pasó en el versículo 41 de este mismo Hechos 2. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Por qué? Porque ahora Pedro no está hablando con su conocimiento, sino que simplemente se está dejando guiar por lo que dice el Espíritu. Y el mensaje es, nosotros necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en las cosas que decimos. Hay muchas cosas que podemos hablar, hay muchos idiomas que podemos hablar, pero no importa el idioma que nosotros estemos hablando, el mensaje tiene que ser el mismo. Y el mensaje tiene que ser que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Amén. Es a eso a lo que el Espíritu Santo nos guía. Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si regresamos a Juan, en el capítulo 16, que fue con el versículo que comencé, fíjense lo que dice Juan, lo puedo parafrasear. Juan dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer. Fíjense que es el Espíritu Santo el que habla el mensaje. Él utiliza al hombre para que el hombre hable, pero quien habla el mensaje es el Espíritu. Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto hay mucha gente que todavía no cree en Jesús. De justicia, porque Jesús hizo el trabajo y es lo que Pedro estaba enseñando. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. Ahora es importante, es el Espíritu Santo el que revela todo eso en nuestras vidas. Por eso la iglesia de Jesús necesita que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en todo el mensaje. No es la forma en que hablamos, no es lo que nosotros decimos, no es el idioma, es lo que sale de nuestra boca enviado por el Espíritu Santo. Eso es lo que puede transformar la vida de otras personas. Amén. Amén. Pues dicho eso, vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía en todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres quien lo haces. Estamos delante de tu presencia, no para que los hombres sean glorificados, sino para que Jesucristo mismo sea exaltado. Sí, tú, mi Señor, eres el dueño de todas las cosas. En ti confiamos, en ti creemos y sin ti, Señor, no somos nada.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga utilizando para que el mensaje de Cristo se predique a toda persona que aún no lo conoce, y para que el mensaje de Jesucristo sea exaltado en todos aquellos que hoy confesaron a Cristo como Señor y Salvador. Damos gracias, Señor, y nosotros no bautizamos a los niños no porque esté mal o porque sea algo malo, sino que no los bautizamos porque tenemos la creencia de que la palabra es la revelación de Dios y que Él es quien nos revela. Así que entendemos que el individuo necesita entender lo que significa lo que está haciendo. Entonces, hay algo importante, y es que el bautismo es una decisión que tomamos nosotros. El bautismo no es una idea en el aire, el bautismo es reconocer, es aceptar. Entonces es muy difícil que un niño pueda, ¿verdad?, entender esa parte de aceptar. Así que hay un versículo que es el que nosotros normalmente lo tomamos como principio para presentar a los niños, porque así sabemos que todos los niños le pertenecen a Dios. Pero nosotros también como padres, como padrinos o como familiares, queremos, ¿verdad?, hacer un acto donde reconocer que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y por otro lado, hacer un compromiso en cuanto a eso. Entonces, en Mateo capítulo 19, versículo 13, dice la Biblia que llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Esto fue un cambio de mentalidad terrible, brutal. ¿Por qué? Porque antes, en esta mentalidad judía, los niños solamente se llevaban a la sinagoga para que estudiaran, ¿verdad?, como parte de la cultura judía, pero un niño no participaba de un rito, de un servicio. Y la gente, cuando empezó a ver lo que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, dijeron, vamos a llevárselo a Jesús porque algo poderoso hay en Jesús. Así que decidieron llevar los niños a Jesús, confiando en que Jesús tenía una autoridad y Jesús venía de parte de Dios. Entonces, los discípulos no entienden esto porque no es parte del rito. Ellos no tienen una iglesia, no tienen un sistema. De momento ellos ven un montón de niños que se lo traen a Jesús y no entienden lo que está pasando. Y Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, que no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son. El reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Entonces, hay algo interesante, y es que Jesús dice, no impidan que los niños vengan a nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de los niños. ¿En qué sentido? Bueno, fundamentalmente en la fe. Porque un niño tiene una fe que nosotros los adultos no podemos entenderla. El niño confía plenamente en lo que oye y en lo que ve. Sin importar el riesgo, sin importar, él simplemente confía en lo que oye y lo que ve. Y aquí es donde yo creo que está el mensaje. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Jesucristo. Pero ¿quién va a ser el guía de nuestros hijos? Si no es lo que oye de nosotros y lo que ve de nosotros. Amén. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de guiar a David a que conozca a Jesucristo en un punto. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de que él llegue ahí? Son ustedes los padres, la hermana, son ustedes los que tienen esa responsabilidad. Somos nosotros los padrinos o los que los ayudamos, ¿verdad?, o los que los guiamos, o los que les damos herramientas, o los que oramos por ustedes, que tenemos la responsabilidad de cuestionarle a ustedes, de en algún punto específico decir, ok, ¿dónde está la vida de David? ¿Cuál es su relación con Dios hoy? ¿Qué están haciendo ustedes para que él conozca a Cristo como ustedes lo conocieron? Porque al final del día todos nosotros sabemos que Jesucristo sea nuestro Salvador es una decisión. Y si alguien no lo guía a él no lo va a entender. El profeta Salomón escribía y decía que todo niño que es guiado en la palabra, aun cuando sea adulto, pues no se va a apartar de ella. Pero el que el niño sea guiado en la palabra depende de ustedes. Él no lo va a entender, él no lo va a saber. Él tiene fe y él va a confiar en lo que ustedes le digan. Cuando él entienda ese mensaje que ustedes le enseñen, entonces la fe de él va a cambiar de creer en lo que ustedes dicen a lo que Cristo dijo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que llegue un punto en que nuestros hijos no tengan fe ciega en nuestra palabra y que empiecen a tener fe verdadera en lo que Cristo dijo. Y ese es el cambio, esa es la transición y la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de nuestros hijos. Que un día ellos dejen de escuchar nuestra voz como autoridad de fe
y comiencen a escuchar la voz de Jesucristo como autoridad de fe para salvación. Esa es la gran responsabilidad. Así que Jesús le dice a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, porque los discípulos, como yo predicaba ahorita, no lo entendían. Y Jesús les deja que ellos vengan a mí, porque ellos creen más en mí que ustedes mismos. La fe de ellos es ciega. Los ojos de ellos estaban puestos en Jesús, de los niños. Los niños simplemente le dijeron, ve donde Jesús para que te pongan las manos. ¿Y qué hicieron los niños? Fueron donde Jesús para que le pusieran las manos. Y esa es la fe que Jesucristo espera de nosotros. No una fe que cuestione quién es Él, sino que simplemente confiemos en lo que Él puede hacer. Como esos niños que estaban delante de Jesús y simplemente confiaban en lo que Jesús podía hacer. Ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer. Pero alguien le dijo, si este Señor te pone las manos, va a ser bueno para ti. Y ellos creyeron que lo que Jesucristo iba a hacer sobre ellos iba a ser más bueno que lo que sus padres podían darle. Y esa es la fe que nosotros tenemos que transferirle a David. Así que vamos a presentarlo, él está comiendo. Pero ahí mismo lo podemos presentar en las manos del Señor. Póngase todo el mundo, ¿verdad? Toda la iglesia, póngase de pie. Y vamos a orar. Esto, ¿verdad? No es un rito, esto es un acto de fe. Cuando nosotros confiamos y creemos que lo estamos presentando delante de nuestro Señor. Padre, yo te doy gracias, mi Señor, y te presento a tu Hijo. Y te pido, Señor, que seas tú quien tenga cuidado de Él, que seas tú, mi Señor, quien tenga su propósito, su camino, que seas tú quien lo guíes. Permite, mi Señor, que sus padres, que su hermana tengan y entiendan la responsabilidad de que David conozca a Jesucristo como único Señor y Salvador. Pero sobre todo, Señor, en esta hora te pedimos por salud y vida. Salud y vida en el nombre poderoso de Jesús. Tú, mi Señor, eres el proveedor por excelencia. Y te pedimos en esta hora que ni a él, ni a nadie, a su familia, ni a su casa, nunca le falte nada. Porque tú, mi Señor, eres el proveedor por excelencia. Y si tú lo has puesto en este camino, es porque tú, mi Señor, lo vas a guiar. Amén. Gracias, Señor, que hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora, lo dejo en sus manos.